Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Piaggi. Bueno, nos encontramos nuevamente en un video. Esta vez lo titulé Síntomas de la defensa secundaria en la neurosis obsesiva. Histeria y obsesión son dos tipos clínicos diferentes en los modos en que opera la represión. De hecho, Freud utilizará el concepto de defensa y el de defensa secundaria exclusivamente para referirse a la neurosis obsesiva. En el cuadro que desplegamos, ahí lo estamos viendo, Freud describe la trayectoria típica en las nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de defensa, como una sucesión de momentos a través de los cuales se va construyendo la neurosis obsesiva. Ubiquemos dos momentos principales del cuadro. El primero, donde situamos la neurosis infantil o la predisposición a la neurosis. Y un segundo momento, donde situamos la neurosis propiamente dicha. Del primer momento solo vamos a destacar los síntomas de la defensa primaria que surgen en el periodo de maduración sexual, como defensa frente a la resignificación de la escena sexual infantil, momento de la pubertad que Freud denominará como salud aparente. El segundo momento, y es en el donde nos vamos a detener en este video, comienza con el fracaso de la salud aparente y el desencadenamiento de la neurosis. Freud propone dos modos de retorno de lo reprimido que se distinguen en función de lo que pasa a la conciencia, es decir, lo reprimido que retorna deformado, como recuerdo o como reproche de la vivencia sexual infantil. La deformación puede producirse por dos vías. Se sustituye algo pasado por lo actual o lo sexual por algo análogo a lo no sexual. Podemos considerar entonces el desencadenamiento de la neurosis como ese momento donde se actualiza ese resto inasimilable que Freud supo ya vislumbrar en lo que llamó la salud aparente. El desencadenamiento marca la neurosis propiamente dicha y lo que se obtiene entonces es un síntoma del retorno de lo reprimido. Ahora bien, hay una tercera forma de naturaleza totalmente diferente que Freud menciona en el texto que se agrega a este segundo momento del desencadenamiento, que no son los síntomas del retorno de lo reprimido, sino que Freud los denomina síntomas de la defensa secundaria. Esta modalidad que toma la defensa y que Freud ubica como secundaria está formada por medidas protectoras y preventivas, prohibiciones que se imponen al yo o a la conciencia y que van surgiendo en auxilio del fracaso del retorno de lo reprimido, con el propósito de limitar la genidad con que se presenta el síntoma. De tener éxito, estos síntomas de la defensa secundaria podrían generar otro periodo de salud aparente. Los síntomas de la defensa primaria, vergüenza, desconfianza de sí, escrúpulos de la conciencia moral, comportan una solución al conflicto desatado al yo. Brindan una consistencia y estabilidad que Freud menciona como salud aparente. Ahora bien, los síntomas de la defensa secundaria constituyen medidas protectoras que prestan auxilio para combatir a los síntomas del retorno de lo reprimido, medidas preventivas que en este caso se pagan con limitaciones para el sujeto, prohibiciones, sanciones y mandamientos. Ahora bien, del mismo modo que los síntomas de la defensa primaria, los síntomas de la defensa secundaria no son síntomas propiamente dichos, pues no son síntomas del retorno de lo reprimido, aunque su función sea la de apoyar a la defensa y que irrumpen cuando la solución de compromiso fracasa, y eso, claro, es muy a menudo en el caso de la neurosis obsesiva. Tenemos hasta aquí la siguiente secuencia como característica. En la neurosis infantil, lo que encadena en la pubertad son los síntomas de la defensa primaria. Luego, el fracaso de la salud aparente, entrada en el desencadenamiento de la neurosis con síntomas del retorno reprimido.
Y luego la secuencia se repite. El fracaso, el desencadenamiento de los síntomas del retorno de lo reprimido y el nuevo encadenamiento aparente otra vez de la defensa secundaria, pero al precio de fuertes limitaciones para el yo en este caso, cosa que en la defensa primaria no sucede. La defensa secundaria procura limitar la genuidad con que se presenta el síntoma. Y estas formas defensivas secundarias que surgieron como preventivas, si logran reprimir los síntomas del retorno de lo reprimido, pueden adquirir un carácter compulsivo que se transfiere sobre las medidas protectoras mismas y así se crean las llamadas acciones o prácticas obsesivas. Estas acciones o prácticas obsesivas no son nunca primarias, siempre implican a las anteriores, o sea que han surgido como medidas preventivas. Sin embargo, pueden quedar entramadas a los síntomas del retorno de lo reprimido. Dicho por Freud, la representación obsesiva lleva en su desfiguración respecto del texto original las huellas defensivas de la lucha primaria. Dicha desfiguración solo es viable por el pensar consciente que entra en contradicción. Este malentendido solo puede demostrarse no solo en las ideas obsesivas mismas, es decir, no solo en el pensamiento obsesivo mismo, sino en los procesos de la lucha defensiva secundaria. Ahora bien, la defensa secundaria actúa tanto sobre las representaciones obsesivas como sobre los afectos. Cuando actúa sobre las representaciones, dice Freud, pueda que tenga éxito mediante un violento desvío hacia otros pensamientos, cuyo contenido sea lo más contrario posible. Aparece entonces la compulsión a pensar y examinar, el trabajo lógico, la manía de duda, distintas formaciones que van en este sentido. Y ahora bien, cuando se produce sobre los afectos, cuando la formación secundaria se produce sobre los afectos, la acción de la defensa secundaria da por resultado una serie de medidas protectoras que se traducen en medidas expiatorias o actos de penitencia, fastidiosos ceremoniales y acciones de aturdimiento. En el historial del hombre de las ratas, Freud incluso agrega otra formación más, que va a denominar delirio. Dice así: en la lucha defensiva que el enfermo libra contra las representaciones obsesivas, se han filtrado en su conciencia formaciones que merecen denominarse de una manera particular. No son argumentos puramente racionales los que se contraponen a los pensamientos obsesivos. Son unos mestizos entre ambas variedades del pensar, y hacen suyas ciertas premisas de lo obsesivo a lo cual combaten. Y se sitúan, dice Freud, con los recursos de la razón en el terreno del pensar patológico, ¿sí? Merecen llamarse formaciones delirantes, ¿no? Interesante que Freud ubique en la neurosis obsesiva estas formaciones. Lo que nos da a ver es una gran variedad de la neurosis obsesiva. Es decir, que no encontramos una forma única de la neurosis obsesiva, sino que Freud, a medida que avanza en su elaboración, encuentra la gran variedad clínica que presenta la neurosis obsesiva. Veamos entonces ahora algunos ejemplos que Freud da en el historial del hombre de las ratas. Vamos a tomar los actos de penitencia, por ejemplo. Paul, contemporáneo a su religiosidad, se había impuesto rezar unas plegarias que poco a poco le fueron insumiendo hasta 1 hora y media, porque en las fórmulas simples se le inmiscuía algo que trastornaba eso en lo contrario. Por ejemplo, si decía Dios lo proteja, se le inmiscuía rápidamente el no, y le quedaba Dios no lo proteja, ¿no? Fíjense que para que no se le inmiscuya el no, 1 hora y media tenía que rezar, ¿sí?
fíjense el trabajo, la lucha defensiva, como dice Freud, la lucha defensiva en el obsesivo. Freud le advierte entonces sobre la fragilidad de los métodos de la defensa porque poco a poco estos se van infiltrando en ellos, cosa que Paul confirma rápidamente a Freud en un recuerdo. Él dice que a continuación de lo que Freud le dice, que frente a semejante aprieto, en el que le llevaba 1 hora y media estos rezos, halló una solución. Empezó a cortar las plegarias con una rara y breve fórmula, Glegisamen, construida a partir de las letras o sílabas iniciales de diferentes plegarias que él conocía. Y luego las declaraba tan rápido que nada podía inmiscuirse en el medio. ¿Sí? Veamos esta fórmula que Freud detalla en los apuntes originales del caso. Paul tenía la idea de que a causa de sus prácticas onanistas podía producírsele un daño a alguien por él amado. Entonces, en ese momento se le ocurre su prima. Por eso se recita esta fórmula de protección dotada de un amén aislante. La fórmula es la siguiente, acá la vemos. Es claro, dice Freud, que esa fórmula ha nacido de la condensación de dos palabras, Gisela y Samen, ¿sí? Gisela y Amen, amén. El Samen, el semen en alemán, y el nombre de su amada. Él une entonces su semen, dice Freud, con el nombre de su amada, es decir, se masturba con su representación. El amén aislante intenta combatir la representación reprimida, pero se le infiltra en lo reprimido. Paul queda absolutamente convencido con lo que dice Freud y además agrega que a menudo a él también le acude la idea de otra forma, de otra fórmula, que es Gisela-men, y que ahí sí ve el nombre de su amada. Es decir, que él también había omitido en el Glegisamen la fórmula más reprimida, que era el Gisela-men. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo maravilloso de cómo se va inmiscuyendo, digamos, en lo reprimido, esta defensa que intenta combatirlo. Otro ejemplo que Paul también lleva a Freud en forma de sueño. El sueño consistía en que la madre de Freud había muerto y Paul quería presentarle sus condolencias, pero tiene miedo de producir la risa impertinente que ya se le había repetido varias veces en esas circunstancias. Por eso prefiere escribirle a Freud una tarjeta con las letras PC, pour condoler, es decir, en castellano mis condolencias, pero estas letras, al querer escribirlas, se le mudan en PF, pour féliciter, es decir, mis felicitaciones. Nuevamente, la defensa secundaria le juega una mala pasada, trastorna en lo contrario la intención de decir del yo. Se le infiltra, digamos, nuevamente en la representación reprimida. El hombre de las ratas entonces encuentra que su conciencia no puede admitir lo que el inconsciente le impone. Es que el inconsciente, dice Freud en la carta 79 a Flies, irrumpe en forma verbal. Esta forma verbal, que toma el signo de la negación, repugna la conciencia y la conciencia expresa su resistencia, encontrando ella, es decir, la conciencia, que lo verbal se le impone como una forma demasiado superficial. Y es la manera que encuentra el discurso inconsciente de poner su sello en el discurso manifiesto, sin saberlo. Desde ese momento, podemos decir, las relaciones entre el inconsciente y la conciencia se ven profundamente modificadas. El inconsciente verbal se revelará como el más refractario, incluso el más radical, por lo absurdo de sus síntomas. Y la conciencia perderá así todo lo que aún conservaba, pues se vuelve también disparatada. Veamos otro ejemplo.
Cuando el capitán Cruel le alcanzó el paquete con los quevedos vía correo y le dijo: el teniente primero A pagó el reembolso por ti, tú debes devolvérselo a él, Paul en un primer momento se le plasmó una sanción, defensa secundaria: no devolver el dinero, de lo contrario se realizaría en la dama y en el padre, es decir, en las personas amadas, las fantasías de las ratas. Pero en lucha contra esa defensa, sobre el no, se le elevó una sanción mayor, que se convirtió en un juramento. Tú debes devolver las 3,80 coronas, cosa incluso que se expetó casi a media voz, ¿no? Casi alucinatoriamente, podríamos decir. Se conforma entonces un pensamiento en el que es necesario que la deuda sea paga, pero por otro lado, la deuda es imposible de pagar. No solamente porque no era el teniente primero A quien había pagado el reembolso por él, sino además por la forma en que las defensas se encuentran, digamos, para que esa deuda se haga impagable. Entonces se instaura la lógica de la imposibilidad. Podríamos decir el callejón sin salida del obsesivo, tal como lo cita Lacan en el Seminario 5. De esta manera, la actividad secundaria queda sometida al proceso primario. Cuando interfiere un deseo reprimido inconsciente, las defensas secundarias terminan fracasando y fusionándose con los síntomas del retorno de lo reprimido, como decíamos, reforzándolo en vez de evitarlo. En este caso, que citábamos, el deseo inconsciente primario remite a la deuda, tanto de juego como de amor, impaga del padre, que se actualiza en el juramento que se impone: debes devolver las 3,80 coronas al teniente primero A. Deseo sexual infantil, además, que se actualiza en el relato del capitán Cruel y el tormento de las ratas introducidas por el ano. El teniente primero A no se puede equivocar, al igual que el padre del obsesivo, que lo eleva al lugar del otro completo y se paga con los síntomas de la neurosis. Se imponen, pues, las siguientes preguntas. ¿Cuál es el costo de la defensa en el neurótico obsesivo? ¿Qué renuncias y prohibiciones debe imponerse un sujeto para sostenerlas? Finalmente, ¿qué tipo de vida implica? ¿No está allí ya en juego la pregunta por si el sujeto obsesivo está vivo o muerto, tal como lo formula Lacan? Podríamos considerar que los síntomas de la defensa secundaria intentan colmar de sentido, inflar el yo del obsesivo, pero se transponen en síntomas. De allí que Freud y más tarde Lacan destacan en la neurosis obsesiva un lazo con el yo y la conciencia mucho más marcado que en la histeria, que se caracteriza por la división subjetiva. El yo del obsesivo, en cambio, encuentra su consistencia en los síntomas de la defensa primaria y también en los síntomas de la defensa secundaria, aunque fallidos, es decir, en lo que encadena. Como señalamos al comienzo, aunque esta defensa vuelva a fracasar y entonces sea solamente una ilusión del yo. De hecho, esto marca la dificultad del obsesivo, a diferencia de la histeria, para la asociación libre en el nivel de la práctica clínica. Entonces, surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación del obsesivo con el inconsciente a diferencia de la histeria? Es una pregunta que Freud se formula en el Historial, que no alcanza a responderla, es una pregunta realmente muy amplia, pero lo que sí formula en el Historial es una diferencia respecto de la histeria que me parece importante considerar. Freud va a decir que en la histeria las ocasiones recientes traumáticas de la enfermedad sucumben a la amnesia, lo mismo que las vivencias sexuales infantiles que se transponen en síntomas. En la amnesia, dice Freud, vemos la prueba de la represión, aunque siempre incompleta. En cambio, en la neurosis obsesiva, las ocasiones recientes de la enfermedad se encuentran conservadas en la memoria y en lugar de olvidar el trauma, se le ha sustraído la investidura de afecto.
de suerte que en la conciencia queda el contenido como un resto indiferente, que rara vez es reproducido en la conciencia. Podríamos aventurar, entonces, a admitir un inconsciente más vinculado a la conciencia, aunque obviamente no pueda reducirse radicalmente a ella. Un inconsciente literal, grabado como una inscripción indescifrable para el sujeto, tal como lo ubicamos en los ejemplos. Un inconsciente rebelde a toda conciencia, a toda toma de conciencia, y que a la vez gobierna al sujeto como desde lejos. Irrumpe en su habla sin que el sujeto sepa de dónde viene ni qué es lo que quiere decir. Es sin dudas este el mayor obstáculo a vencer en un análisis con un paciente obsesivo. ¿Qué hace entonces el analista? Cuando el hombre de las ratas encuentra que su conciencia no puede admitir que el inconsciente se le impone, ¿qué hace Freud? Freud lo saca del doble discurso, del callejón sin salida, como lo mencionábamos, y sin escuchar las protestas o hazañas del yo, mantiene su interpretación directamente orientada a lo inconsciente. Entonces, la orientación de un tratamiento psicoanalítico es la de no detenerse en la intención de decir del yo, no detenerse en el yo, no escuchar al yo, sino dirigir la intervención hacia ese núcleo real de la aparente defensa lograda. Bueno, hasta acá el video. Cualquier duda me pueden escribir al mail que aparece al comienzo del video. Bueno, nos vemos en otro. Chao, hasta la próxima.